Vamos a hablar durante un ratillo sobre el libro de Francisco, Diario de un profesor de filosofía. El diario de un profesor de filosofía tiene tres prólogos. Tiene un prólogo analógico, tiene un prólogo epistemológico, tiene un prólogo ontológico y finalmente tiene un prólogo que es el prólogo jubiloso, que es el prólogo que anticipa el ánimo del autor, que es el de la jubilación. No el ánimo presente en el libro, porque el ánimo presente en el libro es otro, ya lo veremos luego. Y entonces me voy a referir a uno de los prólogos, que es el prólogo ontológico. El prólogo ontológico se pregunta: ¿de qué trata este libro? Y él mismo responde: este libro trata de mi vida. El libro trata de mi vida. Y evidentemente es así, porque el trabajo de un profesor de filosofía no está al margen de la propia vida del sujeto. Entonces el libro está claro que se trata de un recorrido sincero, un recorrido en carne viva sobre la labor de un profesor. No es tanto un libro en el que se hace un inventario preciso de hechos, de situaciones, sino es un libro, lógicamente, como corresponde a un profesor de filosofía, es un libro reflexivo sobre la propia labor y sobre el propio sentido del trabajo del profesor de filosofía. El libro lo inicia Francisco, que está aquí a mi izquierda, perdón por no haberle presentado antes. El libro lo inicia Francisco refiriéndose a los primeros años como profesor. En esos primeros años destaca sus años de Palencia en el Instituto Victorio Macho, donde estuvo muy poquitos meses, pero que fueron muy significativos para él. Entonces allí se inicia el libro y se refiere a esos años como años en los que, como él dice literalmente, descubrí mi vocación de enseñar. Decidí ser profesor no por azar, sino por convicción. Aquellos años fueron años felices, años de un profesor joven que contacta y descubre cómo es el mundo de los más jóvenes todavía, de los alumnos, cómo piensan, cómo actúan, qué les interesa, qué actitudes tienen. Y por tanto son los años felices, son años que dedica a contactar con otros profesores jóvenes del instituto. Fueron los años de la amistad, dice. Por eso se refiere a Palencia como la tierra de la amistad. Son años en los que pasa buena parte de su tiempo tomando vinos con nuestros profesores, tomando tapas, dando largos paseos y teniendo largas conversaciones. Por tanto, son años que él recuerda con mucho cariño. Los años del Instituto Victorio Macho. Pero también estuvo en otros institutos de Palencia. Y tras varios años en los institutos de Palencia, pues él recala en la Comunidad Valenciana, que es donde ya se presentan las oposiciones. Y uno de los institutos más destacables es el Instituto Bahía de Babel, en Alicante. Dice: en este instituto lo pasé realmente mal. Algunos alumnos eran delincuentes. Sufrí agresiones verbales en la calle. Aguanté como pude, sin ningún apoyo ni del departamento ni de la dirección del centro. Lo cual no es raro, ¿no? Porque los profesores
Los profesores, no solamente los profesores de filosofía, sino en general, el rebaño de los profesores suele ser bastante cobarde y está bastante incapacitado para la acción, para la rebelión. Entonces no es de extrañar que no encontrase ningún apoyo ni en los compañeros del departamento ni en la dirección del centro. En el curso 2013-2014 llega al IES Dr. Balmis de Alicante. La llegada al Dr. Balmis, Francisco la considera como el momento de su acmeo, de su florecimiento, de su máximo desarrollo. Lo llama así, el momento de su acmeo. Ella emprende una vorágine de nuevos proyectos, empezando por el más íntimo de todos. Contrae matrimonio con Inma. Allí crea el bloque educativo dedicado al cine, acorazado cinéfilo, dentro de un proyecto europeo y Reading. Conferencias multitudinarias sobre cine, música en directo, filosofía frente al mar. Parece que puede realizar el ideal que tiene sobre sí mismo de ser un buen profesor. Participa en toda suerte de actividades, tanto académicas como de otro orden con sus alumnos, que año tras año van cambiando. Y no solo se trata del cambio de unos individuos por otros, curso tras curso, sino de un cambio cualitativo en las propiedades internas de todo el alumnado. Aquí sigo, esperando mi jubilación en unos meses. La vida se ha pasado, y la cultura también. Ahora está el entretenimiento, la indiferencia y la pérdida del valor del saber y del magisterio docente. Los acontecimientos en el aula o sus alrededores, excursiones, actividades paralelas, son inseparables de esa vocación que desde los días del Victorio Macho pretendía unir el amor a la cultura, a los alumnos y conquistar la superación personal de ser un buen profesor. Con el paso de los años descubre algo que en mi opinión es bastante trágico para cualquier profesor y en particular para un profesor de filosofía. Y lo que descubre es una humanidad en hibernación racional. Lo describe así, una humanidad en hibernación racional. Hay una especie de letargo intelectual y de letargo moral en los alumnos. No leen, no tienen intención por leer, no tienen amor por el conocimiento, no entienden lo nutritivo que resulta la lectura atenta de un texto, lo nutritivo desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista personal. Lo que encuentra es desmotivación, interés por el TikTok, sin embargo. La cultura acumulada a lo largo de la historia no les interesa. Enseñar, dice Francisco, es cada día una tarea más prometeica. Y la reflexión, a medida que pasa el libro, se va haciendo paulatinamente más sombría. No voy a decir triste o desesperanzada, pero sí sombría, sí abocada al pesimismo. Abocada al pesimismo, no caracterizada por la desesperanza, pero sí por la desconfianza. Sí por la desconfianza. Ella muestra, a medida que van pasando las páginas, cada vez menos confianza en la posibilidad de alcanzar un resultado próximo al establecimiento de un diálogo socrático con los alumnos, que era uno de los ideales que tenía en los
primeros años, en los años del Victorio Macho. Pero ese diálogo socrático, pues, cada vez se ve más lejano. Cada vez se ve más lejano. Vivimos en una sociedad que camina inexorablemente hacia el aislamiento tecnológico, donde la vida será online en todas sus dimensiones. El profesor de filosofía, Francisco, se siente incomprendido y aislado. Cuando hablo con mis colegas, no entienden mi reflexión. Parece que a nadie le importa. Las tareas encomendadas a los profesores, con el paso de los años, han ido acrecentando las tareas burocráticas. Todos conocemos cómo las obligaciones burocráticas han ido acumulándose y haciendo nuestro trabajo cada vez más pesado, cada vez más aburrido, cada vez más absurdo, cada vez más sin ningún interés. Eso sí, la burocracia tenía un gran valor para el jefe de estudios, para el director, para el inspector, mientras que el trabajo del profesor cada año aparecía como más sin sentido, como más desprovisto de todo aquello que puede ser el motor de la actividad del profesor, ¿no? Que es el amor del que hablaba Francisco. ¿Cómo puede tenerse amor en una tarea básicamente burocrática? Y además de las tareas burocráticas, pues se van a añadir otras tareas, ¿no? Por ejemplo, la tarea de vigilante, la tarea de vigilar que no salte la valla, que no utilicen el móvil en el recreo ni en los pasillos del instituto. Entonces, teníamos que ser básicamente guardianes de estos comportamientos, ¿no? Que se mantuviesen las formas en relación con eso. Aunque esas formas luego fuesen acompañadas, por ejemplo, de faltas de respeto en el aula, ¿no? Y dice Francisco en relación con estas tareas más propias de un vigilante que de un profesor. Dice: yo no estudié para disciplinar cuerpos e impedir el uso de teléfonos móviles dentro del instituto, que es un grito de rebelión, ¿no? Yo no estudié para esto, yo estudié para explicar mi asignatura, para dialogar con los alumnos, para poder comunicarme con ellos en libertad. Pero claro, cada vez me parece más difícil comunicarme con ellos porque ya hemos mencionado antes el hecho desesperanzador y entristecedor de que la comunicación con los alumnos cada vez es más difícil porque son cada vez más incapaces de comunicarse racionalmente, porque están en hibernación racional. El aroma de todo el libro es nostálgico. La nostalgia es el retorno de lo que nos causa dolor. La etimología de nostalgia es el retorno de lo que nos causa dolor. El dolor de haber perdido lo que en un tiempo creíamos que podía ser la educación, el cultivo de las virtudes intelectuales y morales, el amor a todo aquello que encandiló el alma de un profesor, de este profesor que tengo aquí a mi lado. Y hoy despierta el desinterés de las nuevas generaciones, tanto de alumnos como de profesores. Porque claro, los profesores nuevos que se van añadiendo al claustro, pues son profesores que no sienten como anómalo el comportamiento de los alumnos, ese desinterés, esa desnutrición intelectual y moral que hemos mencionado. No lo sienten como algo alarmante, como algo que uno tiene que luchar contra ello. No les parece alarmante, sencillamente. Y tengo seleccionadas unas líneas del libro que creo que complementan muy bien todo
filosofía es el más entusiasta de cuantas puedan darse dentro de cada uno de nosotros, porque dentro de cada uno de nosotros existen unas preguntas vitales, un afán de saber, una voluntad de verdad que nos eleva de nuestra condición animal, o peor, mecánica, de consumidor, productor, emprendedor, deudor, seguidor y súbdito. Y la filosofía es útil porque es útil pensar en nuestro proyecto de vida, útil de saber qué es el mundo, quiénes somos, quiénes nos dominan, qué es nuestro lenguaje y qué son nuestros valores, normas, fines y dilemas morales. ¿He sido útil en el camino de mis estudiantes? Supongo que no. Seamos realistas. He sido uno más entre sus muchos profesores de asignaturas más útiles y atractivas para ellos. Por supuesto que mi trabajo ha sido mi vida. A pesar de mis notables carencias personales, supe usar la imaginación y el entusiasmo, aparte de la voluntad de hierro de mejorar como enseñante, no como preparador, pues puedo decir con sinceridad que he sido, a mi entender, un buen profesor y un mal preparador. Nunca supe separar mi vida de mis pasiones y enseñar, platicar, dialogar, debatir, aprender todos juntos en el aula, usando la razón, la experiencia y los afectos, ha sido mi vida. Esto yo creo que son las palabras que mejor resumen el espíritu general de todo este diario de un profesor de filosofía. Por eso el tono general del libro es nostálgico, de la cultura, de la educación, de la infancia, con cuyos recuerdos se inicia este diario que os invito a comprar y a leer. Muchas gracias. Bueno, ¿se me oye bien? Bien, agradezco a Eduardo, un amigo al que conocí en el año 1991, cuando llegué al Instituto de Historia Macho de Palencia. Ha hecho una aproximación a mi libro, hay otras posibles, la comparto. Voy a hablar de otras cosas distintas de las que él ha citado, evidentemente. Bueno, yo me presento, yo soy Francisco Huertas Hernández y he trabajado como profesor de secundaria, como se llama ahora, antiguamente profesor de bachillerato, desde el año 89 hasta el año 2023. Hasta diciembre, entonces yo llevo todo el año juntado. Yo empecé a escribir este libro como diario de un profesor de filosofía en mi blog, que ha citado Eduardo, una página web, Acorazado Cinéfilo, y era un diario en el sentido literal, aunque no se escribía con periodicidad diaria, de cosas que a partir del aula me permitían reflexionar y también citar autores tanto de la filosofía como de la literatura, ¿no? Incluso películas, el cine está muy presente en el libro, ¿no? E incluso la música. O sea, una especie de, como llaman ahora, entre textualidad, entre artes y reflexión, no voy a llamarle filosofía. No creo que sea un libro de filosofía en sentido académico, porque no responde al formato, pero sí es un libro de filosofía porque hay meditación sobre algunos temas. Desde mi punto de vista, que soy el autor, los 5 temas principales del libro son la educación, la cultura, la infancia, todo esto lo ha citado Eduardo, el tiempo y la libertad. Este diario que empecé a escribir y a publicar digitalmente, enseguida comprendí que tenía que ser un libro. Cuando digo un libro quiero decir un objeto encuadernado, un papel, y leer con esa concentración y esa atención que supone tener un libro entre las manos.
Yo tenía, porque he sido siempre una persona, como comento en los prólogos, muy minucioso. Yo tenía una libreta de cuando yo empecé a trabajar en mi primer instituto, en venta de baños. Y esa libreta luego yo la transcribí, digamos que la rehice un poco, y yo cuento mi desembarco con 25 años en un instituto de bachillerato durante una semana con un permiso lectoral. Aquí creo que hay muchos profesores, me imagino, así que los permisos lectorales, al menos por lo que yo sé, ya no se conceden sustituciones. Era una sustitución de una semana, creo que era, una semana y media, y así empecé yo. Ese primer capítulo, que se titula Diario de venta de baños, es precisamente una narración. La narración en la que yo, que estaba haciendo oposiciones de gestión postal, de administrativo, que pensaba que era imposible aprobar una oposición de filosofía, recibo un telegrama, eso se cuenta aquí, la gente más joven no sabía lo que era un telegrama, y yo tomo un tren, recorro España entera, yo venía de Cartagena, y regreso a la tierra de mi infancia, a Palencia. En ese primer capítulo también aparece Valladolid, por eso voy a aprovechar esta presentación en Valladolid. He insistido mucho, tanto con el director de la biblioteca como otras personas, que este libro tiene una vinculación, una parte del libro con la ciudad. Yo pasé una parte de mi infancia aquí, esa época de mi vida es fundamental, y por eso el libro, que está lleno de fotografías, incluye fotografías de mi infancia en Valladolid. Esa infancia de la cual se habla en el libro no es la infancia del alumno, porque todo alumno remite a la infancia, aunque sea un alumno de bachillerato, sino que es mi propia infancia. Es como algo que se contiene mi infancia y la infancia del alumno en, digamos, la gran idea de infancia, esa gran nostalgia también de la que hablaba Eduardo. En esa primera parte de mi libro, después de hacer una narración de todo mi itinerario docente, pero muy breves, todos los capítulos de mi libro son muy breves, realmente nadie puede decir, es un libro que puede ser aburrido, se pueden leer independientemente cada capítulo, aunque leído de forma continua hay una unidad, de manera independiente se fueron publicando en el blog, en Acorazado Cinéfilo, y tienen sentido. Tras la narración aparecen ya dos clases, en la primera parte. Yo tenía también publicadas en Acorazado Cinéfilo dos clases de cuarto de la ESO, de filosofía, y son debates. Hay una sobre el problema del cambio y la permanencia, y hay el caso del tema, vamos a llamar manido, el paso del mito al logos. Esto me permite decir una cosa que me ha dicho Eduardo, de que yo creo que es muy importante en mi libro. En mi libro aparecen muchos alumnos, con su nombre, no con su apellido. Creo que algún apellido se me ha deslizado. Y esos alumnos que aparecen con su nombre, aparecen con ideas que aportaron en los debates de clase. Fundamentalmente en cuarto y en menor medida en segundo de bachillerato, que eran los cursos que más o menos yo podía tener. Primero de bachillerato, cuando yo estaba escribiendo el libro, no lo daba una compañera. Así que no digo que sea un libro colectivo en un sentido estricto, pero sí que es un libro en el cual hay un diálogo permanente con los alumnos que participaron en su momento, muchos de los cuales no solamente están nombrados, sino que han comprado el libro, evidentemente, y el día 19 de noviembre, esperemos, si Dios quiere, estarán presentándome en una librería de Alicante, donde se da la presentación del libro, la cena a la que yo he ido. Alumnos que evidentemente ya no son alumnos, como yo tampoco soy profesor ya. Yo salí, ellos también, acabaron su carrera, y me parece especialmente bonito que, si Eduardo efectivamente ha señalado que hay un tono nostálgico, crítico, incluso podríamos decir pesimista, acerca de la evolución general de la educación, siempre hay ese momento de interacción directa, que lamentablemente no es continua, se produce esporádicamente, sobre todo en el debate, en el cual surgen ideas. Y en ese momento es cuando uno puede decir, estoy aprendiendo con ellos. En ese último capítulo, del cual ha leído algunos párrafos, digo, y lo sigo pensando, que cuando yo acabé, yo me jubilé, realmente los cursos con los que aprendía más, yo personalmente, eran con los de primero de la ESO, con los pequeños. Y diréis, ¿cómo puede ser eso?
Bueno, no solamente era por la asignatura aquella que hubo, no sé cómo está el tema, yo vengo de Alicante, entonces hay algunas variaciones en algunas comunidades. La alternativa a la religión, con la nueva ley, dejó de ser evaluable, dejó de tener contenido y, bueno, se convirtió en una guardia. Pero en la ley anterior era una asignatura con un contenido, no me acuerdo cómo se llamaba ya, educación, ¿cómo se llamaba? Era una asignatura donde la posibilidad del debate era fantástica con los pequeños. El primero de la ESO, si te tocaba un curso un poco normal de comportamiento, por la espontaneidad, por la frescura que se pierde en bachillerato. En general, hay excepciones. La segunda parte del libro, que es lo que más me ha comentado Eduardo y es lo que yo publiqué de manera periódica en mi blog Acorazado Cinéfilo desde el año 2021 hasta el año 2023, son capítulos donde, partiendo casi siempre de algo relacionado con el aula o con el instituto, porque el instituto no solamente es el aula, es el patio, es el pasillo, es la sala de profesores y es para mí también el bar de fuera del instituto donde yo estoy desayunando en un hueco con un compañero y a lo mejor estoy hablando de algún tema que surge y no precisamente de si has llamado a la madre de fulanito o si has rellenado el impreso A14, ¿no? Entonces todo eso, digamos, aledaños, me permiten algunas reflexiones, siempre de manera breve y con las limitaciones que uno pueda tener, y aparecen también citas de autores. Una cosa de la que yo estoy especialmente orgulloso y que quizá a alguno le pueda parecer pedantesco es que he puesto muchas citas con su lengua original, están traducidas. En ese sentido de conservar un poco el respeto a ciertas fuentes. Son siempre citas bastante breves. Me gustaría leer, y Eduardo ya lo ha hecho, algún párrafo muy breve relacionado, por ejemplo, con Valladolid. La ciudad en la que yo pasé una parte de mi infancia, que para mí es muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto mía, no sé cómo la llaman aquí, yo siempre le llamé calle de la Pelota, pero por lo visto se llama calle Pelota, está aquí cerca, y era mi casa, aquí hay una fotografía mía. Y bueno, aquí comento algunas cosas de la ciudad, visto por alguien que marchó de la ciudad siendo muy pequeño y luego regresó muchos años después, ¿no? El sábado 21 de octubre de 1989 fui a Valladolid, desde Valencia, otra ciudad de mi infancia muy querida. Me admiró la estación de Renfe, pasé por la ciudad, constaté su estilo señorial, con bellos edificios, grandes paseos, como la Cira de Recoletos. Bueno, parece un spot de publicidad, ¿no?, de turismo. Esta parte del libro, la primera parte, contiene varias fotografías de mi infancia y es presentarme no solamente como un profesor, sino como una persona. Yo todavía recuerdo alumnos que comentaban, pero ¿cómo será la vida de un profesor fuera del instituto? Mi amigo Javier Merino, al que hace mucho tiempo que no veo, demasiado tiempo, habla de eso en la ¿cómo se llama esto? La contraportada, ¿no? Aquellos que tienen la curiosidad por saber cómo es la vida de un profesor fuera del instituto, no es que allí cuente exactamente mi vida fuera, sino más bien mi vida como persona, además de como profesor. O dicho de otra manera, el enfoque del libro no es simplemente contar unas clases con unos contenidos que entran en selectividad o en el temario oficial, sino presentarme como una persona que interactúa con otras personas. Y en esa medida, toda mi biografía forma parte de esa trayectoria y de esa dimensión. Hay una pregunta que yo me llevo en el prólogo y que también ha señalado Eduardo, y es: en este país hay más libros que personas. No me refiero a los que ya se publicaron, sino a los que se publican continuamente. Yo he tenido que comprar libros de alumnos que han editado en Amazon, editar en Amazon es gratuito. Y yo me pregunto en uno de los prólogos, ¿por qué razón alguien tendría que comprar el libro de una persona anónima? Porque yo más o menos soy anónimo. Y entonces yo respondo que hay algo aquí, que es que aunque yo sea un profesor de filosofía concreto, en el fondo estoy participando en esa carrera de relevos que es la educación y la transmisión de la cultura.
y que por más que un yo autor se crea único, su singularidad es revivir en el aula, en la vida, lo que antes otros también experimentaron. Así que cada tú, lector de este libro, será al mismo tiempo estudiante, profesor y espectador mientras lee. Cuando algunas personas pensaban, este es un libro para profesores, especialmente profesores de filosofía, no, es un libro para cualquier persona. Una profesora que compró y leyó mi libro, no la conozco en persona, de Valladolid, no sé si está su madre aquí, Silvia, comentó, este libro deberían leerlo todos los padres. Otra persona me comentó también en las redes sociales, en Facebook, si este libro quizá era una geografía. Yo, en cierta forma, Eduardo en algún momento ha parecido plantear el libro como que era una especie de libro donde yo, haciendo crítica también, me pongo como protagonista y es una especie de canto a mi trayectoria. No lo veo tanto así, en el sentido de que el libro establece siempre un diálogo con los muertos, mi padre, amigos comunes que hemos tenido, que no voy a citar, y sobre todo con los escritores, con los filósofos, con los músicos, cineastas que interactúan en el libro, y con los vivos, especialmente alumnos. Y en ese sentido no creo yo que sea una agiografía en la que yo me presente como alguien que tiene una serie de recetas acerca de cómo debe ser la educación. Es la manera en la que yo he entendido y he sentido. No tanto la educación, sino la cultura. Yo no me he visto nunca solo como un profesor de filosofía, que probablemente he sido un profesor más, sino como un transmisor de un entusiasmo que yo he podido sentir casi siempre en el aula por la cultura en un sentido amplio, que incluye el arte y la ciencia, y evidentemente la filosofía. ¿Por qué se usa tanto el cine en el aula? Yo he usado mucho el cine en el aula, porque el cine no es solamente un instrumento para enseñar ciertos conceptos, ciertas teorías, sino que el cine en sí mismo tiene un valor. Y ese valor del descubrimiento, una importantísima cuestión que aparece en el libro, con la famosa cita de César Pavese, que voy a leer ahora, es quizá la alegría más grande del profesor, probablemente del alumno, evidentemente es el descubrimiento de la cultura. Y ahí creo que era mi ahorro, pero no porque alguien me dijera esto es lo que hay que hacer, sino porque era lo que yo realmente sentía. La cita de César Pavese es bastante conocida y está al comienzo de la segunda parte de lo que es propiamente el inicio del diario, y dice lo siguiente, no lo voy a leer en italiano porque me da vergüenza y creo que tampoco procede. La única alegría en el mundo es comenzar. Es hermoso vivir porque vivir es comenzar. Siempre, a cada instante. Cuando falta esa sensación, prisión, enfermedad, hábito, estupidez, uno quisiera morir. Entonces, ese comenzar, cada curso comienza de nuevo, igual que la liga de fútbol, cosa que cada día me irrita más, es la alegría del descubrir, el descubrir juntos en el aula. Cito también una película que a mí me gusta mucho, pero es una película que realmente nadie ha visto, porque está en ruso, una película muy antigua, de una niña que entra en el colegio en primero, que sería primaria, y toda la película gira en torno a la alegría del descubrir. Es una película hecha en la época del estalinismo, una película que se llama Alumna de primer grado. La figura de la maestra, su voz, su mirada, las excursiones, el recitado de la poesía, la importancia de la poesía en la enseñanza clásica que se está perdiendo, todo eso es un gran descubrimiento. Cito también a una alumna mía, que le perdí la pista, no sé qué ha sido de ella, que quedó muy intrigada cuando yo dije la inaccesible belleza de la música de Gergi Ligeti. Diréis, eso no forma parte del temario, ¿por qué hablaste de eso? No sé, surgió. Y ella vino a acabar la clase y me dijo, yo quiero escuchar esa música imposible de entender o imposible de captar su belleza. Es la música que, por ejemplo, suena en 2001, en la película de Kubrick, ¿no? Que, por cierto, Ligeti no quería que sonara su música, pero la utilizó.
ese descubrimiento, esa alegría, esa cultura vivida conjuntamente, en la cual no hay separación entre filosofía, arte y ciencia, debería ser, o creo yo, un ideal de la enseñanza. ¿Qué es lo contrario de eso? Lo ha señalado perfectamente Eduardo y está en el libro. La burocracia. Y la burocracia nos convierte en vigilantes del patio, del váter, con perdón. Vigilantes de las vallas. Aquí no lo he dicho porque evidentemente si la persona en cuestión lo lee se identificaría. Yo he visto en el instituto en el que yo me jubilé a un profesor de guardia que saltaba la valla, porque evidentemente entrenaba y estaba fuerte, y perseguía a los alumnos por la ciudad de Alicante hasta devolverlos al aula. Yo no sé si eso es legal o en fin. Eso se ha interiorizado hasta el punto de que ahora requisar un teléfono móvil celular para nuestros lectores de Latinoamérica, como siempre digo en el libro, es más importante que lo que ocurre dentro del aula. No me refiero a la gestión del aula, como llama el eufemismo del profesor que sabe controlar el aula y que no se le sube en la chepa. Eso es más importante que los contenidos. Es decir, que la transmisión de esa alegría del descubrimiento de la cultura. El tono del libro sí que va evolucionando hacia una nostalgia. Yo soy una persona bastante melancólica y a veces debajo de un árbol deshojado en invierno, hay un capítulo ahí que habla de eso que ha comentado Eduardo, de esa pérdida de, no recuerdo de memoria, esa pérdida del impulso vital por la alegría de descubrir de la cultura del conocimiento. Perdonadme, pero estoy improvisando totalmente, llevaba aquí una presentación. He dicho que iba a leeros algunos fragmentos del libro, pero creo que realmente será mejor que seáis vosotros los que leáis el libro con atención, con esa concentración que permite leer un libro probablemente en casa. Y ahí veis que tengo una serie de libros que he traído. El libro creo que estará disponible porque lo he pedido en la librería Margen, aquí en la ciudad. Y también me gustaría que participarais ahora, que hicierais preguntas. Yo estoy muy contento porque la sala, no voy a decir que esté llena, pero hay muchísima gente. No esperaba yo encontrar tantas personas. Y bueno, me he desplazado desde Alicante. Es la segunda presentación que hago. La presentación oficial se hizo en Barcelona, que es donde está la editorial y donde me ofrecía la facilidad de hacerlo en el Ateneo. Y además, pues estaba la editora, ¿no? Para mí es muy importante terminar diciendo que este libro para mí es una confesión, y Eduardo ha leído párrafos duros acerca de mis dificultades, como las de tantos colegas en el aula. Es una confesión, es un testimonio y es un testamento. Testamento docente. Hay otros libros con títulos parecidos, pero no hay ningún libro exactamente de este tipo. He estado mirando lógicamente. Como dirían ahora, más o menos con este nicho de mercado, utilizando el lenguaje de la mercadotecnia, sería un libro original. Yo quisiera agradecer a todos los que habéis venido vuestra presencia aquí y invitaros, por supuesto, a leer el libro, que también estará disponible aquí en la Biblioteca de Castilla y León. Primera biblioteca, creo, aparte de la Biblioteca Nacional, por depósito legal, claro. Y me hace especialmente ilusión. Este es mi segundo libro publicado. El primer libro era también un diario y era un poco distinto, quizá. No tenía que ver con mi labor como profesor, sino que era más hermético. El género del diario es lo que yo prácticamente escribo y me permite realizar prosa poética en la mayor parte de las páginas, me permite reflexionar, me permite narrar, contar y sobre todo me permite establecer ese hilo que es la vida, la enseñanza, el entusiasmo, el descubrimiento y en definitiva el encuentro y el amor. La dedicatoria del libro no va dirigida a una persona. Lo fácil hubiera sido dedicar el libro a mi padre, por ejemplo, ¿no? Sino que va dirigido a todas las personas que han participado en este libro con sus ideas y con su vida. Estén citados o no estén citados.
porque también en el espíritu, una palabra filosófica difícil de definir, todavía existen ciertas leyes desconocidas que nos vinculan y dejan en la memoria rastros de lo que hemos compartido y amado. Con esto acabo, creo que es una forma de acabar. Y bueno, gracias y os invito a que participéis. Si queréis preguntar algo acerca de la gestación del libro, acerca de mi trayectoria como profesor, la típica pregunta de si haces un balance positivo o negativo. Hace justo una semana apareció en un programa de Radio 5, no sé si alguien ha venido porque escucho el programa de Radio 5, Radioactivas. Pensaba que me iba a dar una gran proyección, pero lamentablemente no ha sido así, un programa nacional. Y bueno, me hicieron la pregunta, yo respondí que mi balance era positivo. Evidentemente ha habido muchas cosas negativas, como Eduardo ha leído algunas que están publicadas con el libro y no he tenido empacho en decirlo. Entonces, bueno, abro un turno de preguntas si queréis. Creo que aunque no haya micrófono, se pueden escuchar las preguntas, ¿no? ¿No? Me imagino que muchos sois profesores, ¿no? ¿O no? ¿No hay ningún profesor en la sala? Bueno, sí. Bien, es que estuve ayer dejando el cartel en algunos institutos. No sabía si había tenido repercusión, parece que no mucha. Bueno, sí, una pregunta. Yo soy profesor en el Núñez de Arce de filosofía, llevo más de 30 años. Ah, encantado. Ayer estuve precisamente en el Núñez de Arce. Sí, dejé el cartel. Has venido por el cartel, supongo, ¿no? Y Nietzsche, ¿no? Sí, Nietzsche es un peluche, no lo he traído, en Barcelona se lo llevé, me lo pidió la editora. La portada del libro es un peluche que compré de Nietzsche, algunos decían que era yo, y esto lo utilizaba yo, lo llevaba a clase en segundo de bachillerato. Al final de curso apagaba la luz, decía había un invitado especial, y entonces sacaba el peluche y algunos me abucheaban, otros se ponían contentos, hacíamos fotos con el peluche. Ya no lo traigo porque la verdad es que se estropea bastante y no sé, le quita quizá, no tengo muy claro si la portada puede indicar que el libro puede ser un libro un poco más ligero de lo que es. Y tampoco creo yo que sea un libro especialmente denso, pero no es un libro de anécdotas. Alguna hay, incluso en mi infancia, pero bueno, no me quedo el muñeco, es de Nietzsche, efectivamente. Tengo aquí algunos libros, si alguno de vosotros quiere que le dedique el libro, pues aquí los tenemos. Son libros que en librerías, de momento hay pocas librerías, está en Barcelona, aquí en Valladolid no sé si ha llegado ya o está a punto de llegar, a Margen, lo tengo que pedir yo. Normalmente se suele vender por la web o por la página famosa, puedo citarlo, por Amazon, ¿no? Y luego en las librerías, que evidentemente dependerá también de las peticiones, ¿no? Las personas que llegan a una librería se pide a la editorial y lo mandan, evidentemente, ya ha ocurrido en varios sitios de España, ¿no? También está disponible en Latinoamérica y en otros países de Europa a través de una plataforma que distribuye libros, Busca Libros se llama. Entonces, nada, si alguien quiere, pues yo le puedo dedicar el libro y si no tenéis ninguna pregunta, pues estáis bastante atentos, no sé, ¿no queréis comentar nada? ¿Qué es más difícil, enseñar o aprender? Bueno, es una pregunta difícil también esa, ¿no? A ver, si establecemos una diferencia entre enseñar y aprender, como evidentemente son definiciones siempre vagas, muy precisas, yo creo que enseñar tiene una connotación más elevada, ¿no? Al menos presupone una interacción, ¿no? En el aprender puede haber autoaprendizaje, pero quizá en la enseñanza se necesita una interacción, ¿no? Y yo creo que en el caso de la palabra enseñanza, al menos yo tiendo a relacionarlo con un contexto social, cultural, y probablemente sea más difícil enseñar que aprender, claro. Hay personas que aprenden solas y aprenden un proceso, aprenden un procedimiento, pero no saben por qué.
Es decir, el enseñar sí que puede dar cuenta del porqué. Entonces tendría un valor superior, ¿no? Al menos, no sé, quizás sería un enfoque clásico. ¿Alguna pregunta más? Sí. Una pregunta un poco tonta, pero siempre me quedé con ganas cuando estudié de hacerla. Igual que yo cuando estudié filosofía, a unos filósofos los entendí mejor y a otros no entendí nada. Sí, a mí me pasa igual. Me quedé con ganas de preguntar siempre al profesor, más a lo largo entonces de una vida, ¿qué filósofos, ya lo sé, bueno, a lo mejor no se puede, pero qué filósofos pues te aportaron más y cuáles crees que es una etapa oscura que que en clase pasabas de ella? Bueno, sí, en general. Bueno, yo cuando fui alumno de bachillerato, yo la filosofía sacaba buena nota, book, ¿no? La época del book, pero no entendía. A mí me faltaba la madurez vital e intelectual también, ¿eh? Y no recuerdo yo especialmente, pero yo siempre he ido un poco con retraso en algunas cosas. Yo me di cuenta de que me gustaba la filosofía, o eso que llaman la filosofía, al acabar la carrera, un poco tarde. Entonces me compré el Ferrater Mora, el diccionario de filosofía. Yo como profesor he disfrutado más dando a Platón y a Nietzsche. Puedes decir, hombre, has disfrutado más porque es lo que más has dado, entonces has pasado más tiempo con ellos. Puede ser. Siempre se han contrapuesto Platón y Nietzsche, ¿no? Quizá no se contraponen tanto. Son dos filósofos literarios, o sea que el valor de su obra no solamente es el pensamiento, sino también la forma literaria, el diálogo, el aforismo en Nietzsche, aunque hay aforismos de Nietzsche que son páginas enteras. Eso tiene un valor también grande, ¿no? Y luego forman parte de la cultura popular. El superhombre, el mito de la caverna, están por todas partes, ¿no? La muerte de Dios. Y yo personalmente son los que más me he disfrutado, ¿no? A mí me gusta mucho Schopenhauer por el tema del pesimismo. Me parece un filósofo importante. Tiene modas también, ¿no? O sea, tiene periodos de... Pero yo me quedaría con estos dos, ¿no? Yo vengo de Alicante y allí en Alicante, bueno, en Valencia, solamente se dan 4 temas. Y entonces, el primer tema, que es filosofía griega, que elegí entre Platón y Aristóteles, casi todo el mundo da Platón. Y el penúltimo tema son Kant y Nietzsche, la mayoría de la gente da Kant. Yo empecé a dar Nietzsche, me lo preparé y, bueno, he sentido siempre una relación más cercana. Y esa pregunta está muy bien, me alegra mucho que me hagas la pregunta, porque Platón y Nietzsche son los dos filósofos que más aparecen en el libro, en forma de cita. En el caso de Nietzsche, además, son citas muy poco conocidas, que tienen que ver con la infancia, son de humano demasiado humano. Son citas muy bonitas, que he puesto en el original y en la traducción de Tecnos. Y me permite seguir dialogando sobre la infancia, igual que algunos versos de Machado, por ejemplo, un poema de Francisco Brines también sobre las estancias de la infancia, ¿no? Entonces, Platón y Nietzsche son autores que para mí han sido cercanos y enriquecedores. Francisco. Sí, Juan Carlos, amigo, compañero. ¿Recordarías o te saldría la pregunta que más te ha alegrado que te hayan hecho? Digamos en clase, Sí. en el entorno de clase. Sí, bueno, voy a empezar respondiendo la pregunta que más me desagradaba, que era esos momentos donde parece que estás inspirado y te ha salido algo increíble, hay un silencio, te levanta una mano y te pregunta, ¿puedo ir al aseo? Bueno, esa es la pregunta que me ha reventado, ¿no? Y la pregunta es que no sabría decirte, ¿no? Es una pregunta que... Normalmente
fíjate lo que te voy a decir, lo he comentado antes, las de los pequeños. Este último curso que yo trabajé, que fue solamente el trimestre primero del año pasado, el curso anterior, una alumna en el segundo se portaba muy mal, era horrible. Yo iba con el micrófono, salía medio loco, empezaba a saltar en la clase, era una guardia, era horrible. Pero una alumna me preguntó sobre el sentido de la vida. No recuerdo exactamente la pregunta, creo que lo llegué a apuntar, pero no llegué a pasarlo al blog. Yo, cuando había alguna idea interesante, procuraba pasarla a Corazado Cinéfilo y luego desarrollarla, aunque luego ellos no lo veían, lo veía yo solo y lo dejaba ahí para que lo viesen. Y entonces fue muy bonito porque algo así como, y además lo dijo en un tono totalmente angustiado, ¿no? Si la vida tenía sentido. Y era una pregunta personal, no formaba parte de la clase, ¿no? Era una guardia. Y eso ha sido reciente, entonces me impresionó mucho. Por decirte una, ¿no? Y no recuerdo exactamente, la pregunta fue muy bien hecha además, pero era sobre el sentido de la vida. El sentido de la vida, que es una pregunta que probablemente no pueda tener respuesta, porque el sentido de la vida es la vida. Hay un debate aquí que creo que fue muy interesante, muy bonito, un cuarto de la ESO. Y hay aportaciones muy, muy buenas de los alumnos, bueno, mucho mejor que mi parte, que la completé luego en casa, pero es muy interesante. No era una clase buena, ¿no? Era una clase normal, tirando a mala, pero esa cosa de, ¿cómo lo llaman? La mayéutica esa, ¿no? De repente aparece algo que no sabes por qué, hablando, dialogando, preguntando, dándoles protagonismo también, ¿no? Y los pequeños, digamos que son capaces de hacer preguntas mucho más, diríamos, directas y sorprendentes, porque conforme avanzan en la edad pierden esa capacidad de desconfiar en el aburrimiento que toque el timbre y si puede ir al aseo, ¿no? Bueno, eso sería. Sí. Me han hecho una pregunta recientemente, estoy explicando Platón y me dicen, bueno, ¿y cómo sabes si estoy ya en el mundo inteligible? Y bueno, el mundo inteligible no existe. Ya lo decía Nietzsche, ¿no? Y dice, bueno, él cree que he conocido la idea del bien, ¿no? Y cómo sé yo que he conocido la idea del bien y la belleza, ¿no? La verdad. Hombre, esto... Como por proceso, ¿no? La sociedad te lo dice o... Sí, el tema del mundo inteligible, yo decía que era el diccionario, ¿no? El mundo inteligible es el diccionario. Los nombres comunes del diccionario son universales, no están en ningún sitio, pues es un mundo inteligible. ¿Dónde están las palabras del diccionario? Son las vidas de Platón. Además, el mundo inteligible no puede estar en ningún sitio, está fuera del tiempo, del espacio. El diccionario sería quizá. Sí, a mí la... ¿Cómo sabemos nosotros si estamos en el mundo inteligible? ¿Cómo sabemos si hemos llegado? Sí, bueno, el prisionero que sale de la caverna puede ser evidentemente un iluminado, El mundo inteligible no existe. una persona que, y además, el otro día escuchando un vídeo sobre María Zambrano, que está muy de moda y es muy interesante el pensamiento de María Zambrano, parece que María Zambrano dice que el prisionero que regresa y que intenta guiar a los demás ejerce la violencia sobre los demás. Siempre, bueno, en el texto de Platón lo que se dice es más bien lo contrario, ¿no? Que intentan matarlo porque estáis ciegos, no veis la realidad. Y entonces se enfadan porque les molesta y les sigue molestando y al final deciden matarlo. Pero en realidad dice, parece, no me he leído el texto ese en concreto, creo yo, en María Zambrano, que claro, la filosofía empieza con la violencia del iluminado por la razón que vuelve a la vida y en cierta forma coacciona, obliga a los demás que viven en el placer, en lo sensible, en el entretenimiento, ¿no? de las imágenes de la caverna, a hacer un esfuerzo muy desagradable, porque además ese esfuerzo es matemático. Claro, al menos si atendemos con la República, la iluminación del bien no es posible sin el paso por el conocimiento, la demostración matemática, que es un proceso largo, árido, técnico y que permite esa separación de lo sensible, ¿no? ¿Y a quién le gustan las matemáticas? Pues a unos pocos, ¿no? La filosofía probablemente menos, ¿no?
que eso es también el mito de la caverna, ¿no? Porque el filósofo regresa y se encuentra con la mayoría que no quieren pensar. ¿Alguna cosita más? Observo, o por lo que he escuchado a lo largo de lo que es la charla, tanto por parte de Eduardo como de usted, que el libro tiene una cierta tendencia nostálgica. Sí. Sí. Bueno, pues yo quiero hacerte una pregunta, si también tiene algo que ver con el sentimiento de la nostalgia, la angustia, van unidas. Algo con lo que es la psiquiatría o la psicología. En mi caso personal. No, por Dios, yo en la actividad no quiero. En sí, la filosofía y como, bajo mi punto de vista, creo que van un poco paralelas en ciertos momentos y en ciertos casos, claro. Bueno, respondiendo a las dos perspectivas de la pregunta, la primera en lo personal, lo dice en el primer prólogo. Mi psicoanalista me ha recordado que sin la escritura mi vida corre peligro. Así que lo que van a leer está redactado con profunda sinceridad. Y lo segundo, no sé si voy a encontrar la cita, literalmente, o sea, tengo marcada, pero no sé dónde está, literalmente digo, sí, aquí está. El filósofo como neurótico, término aquel freudiano que ya no se emplea, el neurótico carece de la capacidad de separarse de las capas de su antiguo yo, eso lo dice Otto Rank, el psicoanalista. Y aquí es precisamente lo que tienen en común con el filósofo, que el filósofo no puede separarse de la obsesión por buscar el origen, ¿no? Es a lo que yo me refería un poco, que son como muy paralelas la filosofía. Sí, hay una relación evidente. Aquí hablo del filósofo. Claro, hay muchos tipos de filosofía, ya lo sabemos, ¿no? Están las filosofías que hablan de la transformación social, etcétera, que no miran al pasado, miran al futuro. Hay el libro aquel de Ernst Bloch, que es un principio de esperanza, que rechaza a todos los filósofos más asociados con la visión del pasado, y él defiende la idea de los que proponen utopías y proyectos reformadores, etcétera. Pero sí que es verdad que nosotros, al menos desde el punto de vista didáctico, siempre estamos con la búsqueda del origen, el arjé, la causa, el origen de la filosofía presocrática, la búsqueda del primer principio. Y esta es una tendencia natural de la filosofía que probablemente corresponde con esa actitud propia del neurótico, de no ser capaz de separarse de las capas de su antiguo yo. Es que eso en principio no es negativo. No. Es positivo. Tiene su parte negativa. No ha sido decir que fuese negativo, ¿no? La parte negativa es que el filósofo quedaría como una palabra un poco pedante, intempestivo, ¿no? Porque no es eso. Bueno, no toda la filosofía, porque hay muchas corrientes que evidentemente están vinculadas con el presente, con la acción concreta. Y eso probablemente sí que tenga, no digo yo... Una cierta similitud. Sí. Van como muy paralelas. Vale, gracias. Muy buena pregunta. Gracias. Sí. ¿Alguna cosa más? Pues si alguien está interesado porque le haga una dedicatoria del libro, aquí tenemos algunos. Y aquí tengo un bolígrafo. Y bueno, de nuevo, gracias por vuestra asistencia.